Buenas, bienvenidos a todos una vez más a El Cuerno y la Pipa, la posada de la Sociedad Tolkien Española en el canal de Twitch. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, a Pablo Aranarz. Bienvenido, espero que estés como en Oh, casa. sí, sin duda, gracias, Orme. Y bueno, yo tenía muchas ganas de que te pasaras por aquí por el canal, así que Ujú. vamos a ver. Sé que va a ser muy interesante porque siempre tienes cosas interesantes que contar. Pero bueno, antes de empezar, pues cuéntanos un poco, como hacemos siempre con nuestros invitados, cómo fue ese primer encuentro, esa primera vez con Tolkien y su obra. Bueno, oye, a mí siempre me había gustado leer mucho en casa, de pequeño, y teníamos una norma en casa que mi madre instauró para mis hermanas y para mí, que era que un libro es un tesoro y podíamos pedir cualquier libro y siempre se iba a comprar, ¿no? O sea, el presupuesto era ilimitado para libros. Y eso la verdad es que lo disfruté enormemente, sobre todo cuando tenías cosas como la saga Fundación y cosas así, o toda la colección de Agatha Christie, que tener ese presupuesto limitado era muy Sí, sí. conveniente, porque como y otro. Pero hubo un momento en el que di con La historia interminable. Apareció en La historia interminable de Mijael Ende, y me pareció un libro como espectacular. Ya había visto la película, yo creo, pero el libro era algo diferente y me produjo como una sensación de mundo fantástico pero potente, ¿no? Y entonces quedé tan maravillado que le pregunté a mi madre, ¿hay algo más que esto? O sea, ¿tienes algún otro libro de este estilo? Y entonces me dijo, no, pero yo hace bastante tiempo leí un libro que a lo mejor se le puede parecer, que es El Hobbit. Y entonces, efectivamente, sacó una edición del Hobbit, de Círculo de Lectores, antigua, etcétera, y esa es la que leí. Y eso lo leí pues con 13 años en el 91. Yo soy del 78. Entonces, o con 12 años y algo así. Y entonces esas navidades, los Reyes Magos, o Father Christmas, mejor dicho, me trajo El Señor de los Anillos en la primera edición que hubo de bolsillo. Esa famosa edición de 3 volúmenes cuyas portadas ilustró John Howe, que ahora Sí. mismo, que luego, bueno, se ha reeditado en tapadura y, o sea, todo maravilloso, pero inicialmente la editorial Minotauro las editó pues en rústica, bolsillo, etcétera, y con esas 3 ilustraciones de John Howe. Y esas navidades, pues claro, siempre las recordaré porque además tuve la suerte de leer eso a la luz o al calor de una chimenea en una casita que tenían mis padres en Cádiz. Y claro, un invierno, leer El Señor de los Anillos con la chimenea, sin hacer nada más que leer, pues yo creo que ya más a esa edad, ¿no? Con 13 años. Bueno, o sea, impresionante. Y desde ahí ya, pues el Silmarillion, partes de la historia de Tierra Media cuando se publicaron, las obras consideradas o llamadas menores, cuentos inconclusos, en fin, bueno, ¿no? Que las cartas tardaron mucho en llegar. Así que ese fue mi inicio y hasta ahora que sigo leyendo y releyendo todo, como el primer día. No, pues desde luego qué experiencia tan bonita y desde luego qué buen consejo para todos los Oh, sí, padres, sí, sí, presupuesto ilimitado en libros. totalmente. Hombre, mis padres se lo Esa podían norma que permitir. no falle. Claro, uno piensa, bueno, todo el mundo se puede permitir, a lo mejor, pues no todas las familias se lo pueden permitir. Y sobre todo quizá para algún lector tan voraz como yo, pero ese libro no me lo compraron. Si es que la gracia del Hobbit es que siempre había estado, ¿no? En las estanterías de mi casa, siempre había sido parte de la colección privada de mi madre, y ese libro no tuve que ir a comprarlo, estaba ya ahí, ¿no? Entonces eso fue curioso. Que realmente, pero sí, sí, yo recomiendo siempre, bueno, yo nosotros no tenemos hijos, pero yo repetiría esa tradición, claro. Un libro es un tesoro, ningún problema. También es verdad que yo trampeaba un poco esa regla, porque hubo un momento en el que empecé a pedir también juegos de rol. Y Ah, entonces yo decía, mamá, ven conmigo a la librería que hay un libro que quiero que me compres. Ah, vale, bueno, pues sí, nada, como hemos dicho. Y entonces de repente empezaba a comprar juegos de rol, el Traveler, tal, que eran unos libros carísimos. Y ella decía, ¿pero esto es un libro? Y yo decía, sí, sí, no, técnicamente es un libro. sí, Bueno, sí, cumple la norma. compré la norma, aunque cueste una millonada, porque claro, algunos juegos de rol
potentes cuestan dinero. Pero bueno, es luego ya un momento en el que ya la paga empezó a resolver por sí sola estas necesidades de libros y juegos de rol a la vez. Qué bueno. Y pues bueno, tú además eres miembro de la Sociedad Tolkien Española, Sí. presidente del ESMIAL de Jamo Ujú. y miembro muy veterano además. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque no fue en la época actual de redes sociales y el panorama que tenemos, imagino. No, claro. No, no. Tenemos que remontarnos al 95. Claro. Yo he dicho que tenía suerte con esta regla de, ¿no? Los libros presupuesto limitado. Sí, Y tuve otra suerte y es que mi padre en particular trabajaba en Telefónica y en un proyecto piloto pusieron internet en casa en el año 94. Claro, internet en casa con Windows 3.11, o sea, digo, para la gente más o menos, no existía ni siquiera Windows 95, ¿no? Y yo tenía internet, claro. Inmediatamente empecé a buscar información sobre Tolkien. Y la internet de aquella época era pues otra cosa, el contenido que había era sí. muy limitado, etcétera, pero no andaba escaso de fricadas. No andaba escaso. Quizá porque también la gente que inicialmente pobló esa internet, pues era gente, pues, yo qué sé, del mundo de la ciencia, entonces la ciencia ficción, la fantasía. No sé, por lo que fuera, yo empecé rápidamente a buscar cosas de Tolkien y en el 95 di con una dirección incompleta de un socio de la STE. Descubrí que existía la Sociedad Tolkien Española a través de una dirección incompleta de un tal Pablo Ginés, J. Ginés Azajal. Y entonces escribí una carta, pues claro, pues yo tendría pues 16, 17 años, 16 años, y carteándonos, pues descubrí la Sociedad Tolkien Española y me hice socio pues ese año y acudí a la Mereza d'Erzat del año 96, que fue en lo que entonces se llamaba Doriaz, ahora sería Lorien, probablemente el Esmial de Lorien, pero entonces el Esmial de Barcelona era el Esmial de Doriaz. Y ahí en el 96, en el invierno, pues ya realmente contacté con con la Sociedad Tolkien Española, que seríamos allí, pues yo qué sé, 40 personas, no sé, una cosa así, una cosa como muy petit comité. Y yo venía desde Madrid, bueno, en fin, conocí a gente como muy intelectualmente muy activa. em, Se conocía a mucha gente porque eran o de Barcelona o de Valencia, y yo era el raro de Madrid, no había nada en Madrid. O Claro. sea, yo era más jovencillo, porque claro, si tú vas con 17 años, a lo mejor acaba de empezar la carrera de físicas, pues ya la gente a lo mejor tenía 23, 24, 30 años, gente mayorcísima, claro. Pero bueno, me encontré como en casa. Así que cuando volví a Madrid, de esa Mereza del Zar, pensé, yo creo que debería haber en Madrid una delegación local o algo así. Y ese fue el inicio del Esmial de Númenor, una Sí, isla, porque Madrid no había nada. No es como ahora que, o sea, no había centralismo. O sea, la ST, para que la gente entienda, era una cosa anómala, afortunadamente, porque no jugaba con el centralismo clásico, ¿no? En España de que Madrid, 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 Madrid. No, era el Levante y Madrid no había nada. Pero bueno, ahí empezó un poco ya más mi actividad en la ST de vuelta. sí, fíjate qué O sea, curioso todo. o sea, que haces números y desde el 96, 95, 96, dependiendo porque ya no recuerdo, pues son 28 años, ¿no? 23 más 5, 28. 28 años en la Sociedad Ahí es Tolkien nada, Española. ¿eh? ¡Guau! Madre Joder. mía, sí, sí, Hay mucha gente mucho más joven que eso en la ST, claro. O sea, por pero bueno, supuesto. lógicamente. Y bueno, yo quería aprovechar y preguntarte también por tu seudónimo. En primer lugar, que nos cuentes quién es Aranarth, porque quizá hay gente por ahí que no lo conoce y hay Seguramente. que conocerlo. Y luego, ¿por qué lo elegiste para ti? Bueno, pues por lo mismo, o sea, quién es por lo que lo elegí, ¿no? Como pasa a mucha gente, ¿no? Aranarth es, es el primer capitán de los Montaraces del Norte. Es esencialmente, en el 1976, 1977, de la Tercera Edad, el rey brujo de Angmar acaba finalmente con el reino de Arthedain, que era el vestigio de Arnor, ¿no? Del imperio de Arnor. La gente más o menos puede imaginarse, ¿no? Que pues llega Arnor, Gondor, Arnor luego finalmente se fragmenta en Arthedain, Cardolan y Rhudaur, y al final
el rey brujo, que evidentemente es el primero de los Nazgûl, pues tiene como objetivo destruir toda presencia Dúnedain, ¿no? O Dúnadan. Y realmente lo consigue. O sea, al final, a base de luchar y luchar y luchar, lo consigue. Y entonces, Aranar no es más que el primero de los que ya no eran reyes. De hecho, su padre es Ar-Bedui, un nombre profético porque significa último rey, ¿no? Ar-Bedui. Sí, Claro, último rey, pues el primer, pues luego Aranar, que es Aranar también es un nombre un poco irónico porque Aranar significa señor del reino, que no tiene. O sea que, en fin. Pero bueno, entonces sería el tatarabuelo de Aragorn segundo, claro. O sea, porque ese es el linaje directamente. Y me gustó porque me pareció que representaba muy bien a alguien que nacía, vamos a decir, con una posición de liderazgo, ¿no? Con una especie de pues, un señorío, ¿no? Pues, Aranar, sabiendo que en vida, sabiendo que en vida no iba a recuperar de ninguna manera Arthedain ni nada. O sea, su vida iba a ser básicamente el ejercicio de preservar un linaje, ¿no? De esperar que, claro. como luego fueron 1500 años después, esa línea se restaurara. Y entonces me pareció una cosa como muy, pues no sé, como muy elegante, muy de valores, muy decir, yo no soy importante. Sí, soy el primer capitán de los Motores del Norte, pero ¿qué soy? Soy nada, una primera piedra para que, llegado el momento, alguien pueda pues vengarse, digamos, ¿no? Del rey brujo, de Sauron o lo que fuera. Y entonces me pareció como un ejercicio de humildad extremo y de trabajo por los demás y quitarse de en medio, ¿no? Y no sé, pues en ese momento sentí que me identificaba con esa forma de entender la vida y bueno, siempre todo lo que tiene que ver con los Dúnedain me fascinaba, desde Númenor, ¿no? Hasta... Y por eso elegí Aranarth. Hay gente que se le olvida la última R, la segunda R, y me llama a veces Aranaz. Pero Aranaz no soy yo. Yo soy Aranarth y Aranarth soy yo. Que quede claro. Sí. No, pero sí, desde luego es muy interesante y es una de estas joyas, como tantas otras que hay que descubres cuando te vas adentrando en el universo de Tolkien, que no están ahí a simple vista, pueden pasar muy desapercibidas si te lees El Señor de los Anillos o El Hobbit sin más. Y realmente vas viendo todas las capas que Tolkien ha dejado a lo largo de su obra y la profundidad que tienen muchos de esos personajes. Y esto era una entrada sin más en los apéndices, si no recuerdo mal, los apéndices de los anillos. Pero tú ya a partir de ahí ya te imaginabas cosas y construías. O sea, sí, sí, sí. Es Sí, que es en eso alucinante. Tolkien, no sé cómo lo hacía, pero hacía una especie de diseño fragmentario de algo, pero tú luego lo rellenas y además te sientes como con la libertad de hacerlo y al hacerlo le das más profundidad y al final casi es adictivo, ¿sabes? Porque no puedes parar de decir, ¿y esto? ¿Y esto lo dejó Tolkien? Y yo extrapolo aquí. Pues este personaje no es más que, pues, vivió de tal, murió tal, o sea, que a lo mejor tiene un párrafo en total. A ver, luego si te vas a la historia de Tierra Media o te vas a tal, pues a lo mejor se menciona un poco más. Pero realmente era una nota al pie. Y de ahí, pues, aparece un personaje. Sí. Y bueno, pues tú además has hecho muchas conferencias a lo largo de tu paso por aquí, por la Sociedad Tolkien Española, pero yo recuerdo en la Oxomud, que fue la primera vez a la Ah, que sí, sí, yo sí. iba, y estabas tú también como ponente con un estudio comparativo sobre arquería en la Tierra Media. Correcto. Imagino que esto hunde sus raíces en la saga Realidad, que me gustaría que nos Sí. cuentes un poco qué relación tienes tú con la arquería y cómo dar luego el salto, decir, pues, ¿cómo era esto en la Tierra Media y por qué voy a hacer algo sobre ello? Sí, yo aprendí a tirar con arco, creo que fue en 2013. Fue un autor, bueno, no autorregalo, un regalo de Ángela para los dos para hacer un curso de iniciación y hacer una actividad conjunta. Y particularmente la modalidad bosque. La gente tiene que saber que tiro con arco hay muchas modalidades, muchos tipos de arco, y lo mismo estás tirando con un arco súper sofisticado moderno como un arco de un palo y una cuerda y una flecha de madera y ya está, ¿no? Pero también puedes hacerlo en una sala o al aire libre o en el bosque. En el bosque típicamente las dianas son como de animales reales o no, a Sí, escala o no, de una goma espuma así como muy dura que te presenta como situaciones de caza simulada, ¿no? A ver, la gente que caza
yo no cazo ni pretendo hacerlo, pero hay que hacer, eso no es simulado ni nada así. Así no te los encuentras y Claro, es eso verdad, o sea, es. es divertimento. Pero bueno, te da gracia, ¿no? Entonces, claro, nos encantó, seguimos practicando y, y cada vez yo me notaba que iba virando más a estilos de tiro con arco más tradicionales, luego de tradicional a histórico y luego de histórico a prehistórico. Y en eso me di cuenta de que el tiro con arco abría todas las puertas, digamos, de conocimiento humano. O sea, tienes la ingeniería, la física, tienes la artesanía, tienes la historia militar, obviamente, tienes la antropología, porque además se da la circunstancia de que esto la gente no lo sabe, pero el tiro con arco prácticamente es común a cualquier cultura humana. Claro. De hecho, hace poco, de hecho esta semana pasada, se ha publicado un artículo de investigación, un paper, que establece que hace 54.000 años, creo que son 8.000 o 10.000 años antes de lo que se pensaba, estamos hablando de Paleolítico, 54.000 años, el Homo sapiens, o sea, lo que se considera el hombre moderno, ¿no? El ser humano moderno, utilizó el arco y la flecha para, digamos, desplazar a los neandertales. ¿Vale? Esto ha sido en un Ostras, fíjate. yacimiento en Francia, en Mendrin, creo que se llama, Medrin o Mendrin, y entonces se han encontrado microlitos que parecen que solo pueden obedecer a ser puntas de flecha por el tipo de impacto que se le han visto, ¿no? O sea, lo típico de esto ha sufrido como si hubiera impactado, ¿no? Y cosas así. Y entonces está en el origen mismo, el arco y la flecha, digamos, entre comillas, del hecho diferencial del Homo sapiens, ¿no? Y en general, con diferentes arcos, diferentes flechas, pero prácticamente cualquier cultura ha desarrollado en algún momento dado ese propulsor. Y entonces, pues eso, o sea, es un mundo fascinante, igualmente fractal, o sea, como Tolkien, fractal. Entonces yo pensé, he practicado, me hice técnico deportivo, monitor, todo eso, y escribí un artículo, o sea, un blog que se llama el Java, java.net, donde hablo de tiro con arco, etcétera. Y hubo un momento en el que dije, bueno, yo podría unir dos pasiones. Podría unir Sí. todo lo que yo voy explorando del tiro con arco, histórico y prehistórico, con la Tierra Media. Y entonces aparecen los easy, o cómo tirar, o sea, qué arcos utilizarían los enanos, ¿no? ¿Y qué arcos utilizarían los Uruk-hai? Y los elfos, pero los elfos de este tipo, los elfos de otro, ¿no? Los orientales, ¿eran tan buenos los Rohirrim como pensamos? Y los Haradrim, ¿no? Y en Gondor, ¿qué tipo de arcos? Entonces, claro, pues ahí te metes, ahí eso es, o sea, tienes doble fractalidad, porque Tolkien siempre te va a dar alguna otra pista que tú puedas reconstruir. Entonces, con conocimiento, efectivamente, como tú decías, de la saga realidad, yo empecé a hacer como esquemas que podían aparejarse, ¿no? A culturas de la Tierra Media. Igual que hay culturas arqueras del mundo saga realidad, Claro, ¿cuáles serían las que tendrían sentido equiparar y de ahí un poco extrapolar? Y hay cosas que funcionan bien, otras que funcionan mal. Y entonces, pues, me he dedicado en los últimos años a ahondar en eso. He dado algunas charlas, también la di en la Palantircon, si alguien la quiere ver en castellano. Hay dos partes, la versión uno, o sea, la parte A y la parte B. Y en la Sociedad Tolkien Británica, efectivamente, la Tolkien Society, pues el año pasado, ahí nos vimos y la disfrutamos juntos, pues dije, esto en inglés es que nadie ha hablado de esto con propiedad, con criterio, con investigación y tal. Y ahí di la charla y ahí está grabada, se puede ver. sí, sí. Y os Y animamos a la gente se lo verla. pasó muy bien, ¿eh? Porque además esto no es una cuestión rollete, o sea, el tiro con arco es una cosa divertidísima y también las charlas y la investigación tiene que serlo. Pero es que no es difícil, o sea, es que realmente es una cosa muy estética, ¿no? Eh, ¿Quién no le gustaría ser un arquero o una arquera fantástica? Pues, Sí, al final es algo que siempre llama la atención y que nos imaginamos en esos mundos de fantasía. Es un elemento muy característico. además, Legolas, así como Katniss Everdeen y Babe, ¿no? ¿Cómo es en castellano? Mérida. Han sido personajes que han atraído mucha gente nueva a la afición. O sea, después de las películas, sobre todo las películas, vamos, se notó. Los viejos del lugar dicen, se notó mucho en 2000, de 2005 a 2010 hubo un boom y todavía sigue. Y Brave, por ejemplo, la película de Disney, representa muy bien el tiro con arco y también ha hecho que haya pues, muchas niñas también que se hayan animado.
O sea que esas representaciones luego tienen su impacto en la propia ficción. Claro, al final no deja de ser algo que te inspira Sí, y trasciende a lo que hacemos nosotros aquí. La fantasía no es algo estanco al final que no forma parte de nosotros mismos, sino que acaba eso es. calando. Pero bueno, pues Si quieres, o sea, podemos contar algo si quieres de alguna curiosidad de ese aspecto, si quieres, ¿eh? No sé si la audiencia quiere sí, saber eso te algo. iba a preguntar, que si hay algún dato así curioso. Yo creo que, bueno, hay un montón. O sea, entonces para eso sí que tendríamos que. O sea, yo creo que voy a escribir un libro de esto en algún momento. Te lo anuncio. Porque Ah, esto es pues una bueno, cosa. estupendo, estupendo. Luego, a ver, Grabado ya. luego veremos si alguien lo publica, pero a lo mejor el libro se escribe. Em, no, pues mira, cuestiones muy interesantes como que Tolkien la verdad es que acertó bastante bien para el tipo de pueblos y culturas arqueras los materiales y el tipo de arco, etcétera. Con los Uruk-hai de Saruman eh, tuvo muy buen tino o acertó, ¿vale? O sea, a lo mejor fue chiripa, pero habla de los arcos de tejo. Y efectivamente son el tipo de arcos que se producirían en masa por un líder militar como Saruman. Eh, Muy sencillos de hacer y que descansan su eficacia no en que sea un diseño, la verdad, muy sofisticado, sino en la fuerza que puedas llegar a tensar, ¿no? Que Sí, justo los Uruk-hai no tienen problema con eso, ¿no? Entonces es como... no, claro. Luego en la charla comentó de dónde podría sacar el tejo, particularmente Saruman, y cómo tendría que estar orientado al oeste para evitar los espías, o sea, con Alianza Lendina, donde probablemente habría conseguido. Pero hay muy bien, ¿no? También lo hace con los Hombres del Lago, o por ejemplo, hay cuestiones sobre los enanos que van con Bilbo, sobre, sobre Thorin y cómo utiliza un arco de cuerno, y qué bien lo utiliza, que es perfectamente compatible con mi tesis de que efectivamente los enanos fundamentalmente fabricarían y usarían arcos de cuerno recurvados cortos de varios materiales, porque son obras de ingeniería y son muy potentes para su pequeño tamaño, que al final es el tamaño manejable para un enano. Aparte que los materiales que se necesitan pues son típicamente de sitios con poca vegetación, lo cual en las montañas Es acorde a... la hay, pero no es necesariamente la abundancia. Y luego, bueno, a veces se ha preguntado, pues, ¿quién ganaría, no? En un combate, yo qué sé, pues un arquero a caballo de Rohan o un oriental, por ejemplo, ¿no? Que se comenta que van con aurigas y tal. Y la respuesta es un oriental, o sea, eso es así. O sea, uno contra uno, arqueros o arqueras a caballo, serían superiores los orientales. El Rohirrim realmente, el Rohir tendría un caballo mejor, pero no tendría desde la cuna una cultura arquera nómada absolutamente excepcional como serían los orientales, ¿no? Y bueno, hay mil cosas que se pueden comentar. ¿Dónde salen los arcos de los orcos? ¿Quién los fabrica? Eh, Porque claramente ellos no los van a fabricar, no en masa, ¿no? Claro. Los orcos de Sauron, me Sí, sí, refiero. es que todo el mundo ahí, ¿eh? Y así que, y el regalo, y Galadriel cuando regala el arco a Legolas, ese arco de los Noldor, ese arco élfico, que se empeña mucho en decir es un arco élfico, pues bueno, porque es diferente, ¿no? Porque antes se hablaba de que Legolas tenía un arco corto, no era un arco potente como el que le regala Galadriel. ¿Qué pasa? Que Thranduil no se podía permitir. Eh, Así que está lleno de... Yo recomiendo si a la gente le gusta esto, que todas estas cosas y muchas más se comentan en las charlas que están grabadas en el canal de la STE. Hay que buscar Palantircon, supongo, y Arquería en la Tierra Media y ahí pueden disfrutar. Pues sí, totalmente recomendado. Y bueno, vamos a hablar también, si te parece, sobre un tema muy interesante. Tenemos aquí a un representante del Bosque Negro que Estaba te pensando, vamos a digo, hablar. ay Dios mío, que con Thranduil le hemos tocado. Y bueno, tú ganaste un Albuine, Sí, si no me equivoco. bueno, no gané la Buine,
es una historia ¿O curiosa. era el Accessit o no me Era un acuerdo? Accessit como fuera de categoría, una cosa extraña, el jurado no sabía qué hacer, esto hay que premiarlo, pero no encaja, y entonces fue, pero vamos, para Vale. mí fue No, y desde luego muy interesante y que ha cambiado ya lo que conocemos como Estelcon, porque ha creado un elemento fundamental sí. que tiene que estar ahí presente y para eso pues ha venido también muy oportunamente desde el Bosque Negro Hola. nuestro Bosque verde, Ojito, Javier. ¿eh? bosque verde, bosque verde. Ojito. Ojito, tenemos de todo. Uno no es rey porque sí, ¿eh? O sea, que no se diga. Pues efectivamente, vengo aquí a invitación de Orome a hacer la parte de la entrevista respectiva al Kiria porque soy un enamorado del Kiria. O sea, llevo escasos bueno, espérate, año y poco conociendo su Ujú. existencia. Hasta luego, Orome. Y desde que lo vi jugar, yo dije, uy, esto es lo mío, esto va a ser lo mío. Tuve la suerte de poder participar en el torneo de Kiria de la Estelcon del año pasado, Sí. de la Morgulcon, quedando en un, espero, honroso quinto lugar, perdón. Sí, 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 joder, porque toda la gente que se había apuntado, sí, 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 muy Y bien, disfruté fantástico. el torneo como un enano. Así que agradezco de nuevo, Orome, la oportunidad de venir aquí a hacer esta parte de la entrevista porque me gusta mucho. Entonces, bueno, en tus palabras, ¿no? De creador del juego y del ensayo derivado del juego, que luego hablaremos de él, Sí. ¿qué le dirías a alguien que no conoce el Kiria? ¿Cómo le explicas lo que es el Kiria? Pues Kirya, que se escribe Cirya, ¿no? Que es barco en Cuenya, es un juego de mesa, de tablero, de cuadriculado, ¿no? Pues 5 por 5 casillas, 6 por 6, 7 por 7, 8 por 8, 9 por 9, 10 por 10, puede ser lo que uno quiera, aunque entre 5 por 5 y 6 por 6 anda lo normal. En donde dos personas disfrutan eh, intercambiando jugadas para dominar el tablero. Digo disfrutan intercambiando porque un poco la gracia de este juego es que sí hay un final y sí se puede considerar que alguna de las dos personas ha salido victoriosa, pero buscaba con este juego transmitir una idea de voluntades expresadas en el juego, ¿no? El juego, mecánicamente, está muy influenciado por un juego que, en mi opinión, no ha tenido el éxito que se merecía, que es el TAC, TAK, y que aparece en El temor de un hombre sabio, de Prague Rothfuss, y luego se hizo el juego. Yo cuando lo conocí, hace ya bastantes años, dije, juegón, juegón, me encanta. Y tenía también esta idea de que era un juego elegante y, ¿no? Y entonces yo decidí unirlo a la Tierra Media, o sea, crear toda una historia que podía explicar por qué al principio se jugaba, por qué se dejó de jugar y cómo se rescató al final de la tercera edad. Entonces yo en mi cabeza decía, ¿cómo podría yo meter un juego de tablero o de mesa o de tipo ajedrez, ¿no? O sea, un ajedrez o un Go, ¿no? ¿Cómo podría yo meter un juego así en la Tierra Media? Porque no hay referencias de juegos. O sea, en general, si uno lee la obra de Tolkien, tanto la canon como la apócrifa, como queramos, no hay ejemplos de juegos. Y si nos podemos imaginar que seguro que los tendría que haber, ¿no? Entonces decía, ¿cómo lo podría yo incrustar? Pero no simplemente, este es un juego que jugaban tal y punto. Hala, si quieres te lo crees y si no, no. Y entonces ahí el esfuerzo fue escribir, o sea, entreverar la historia del juego con la historia de el Númenor y los Dúnedain. Ujú. Y cómo había surgido en Númenor y cómo luego cayó en desgracia o en desuso según en dónde, en la Tierra Media, y cómo finalmente, con el reinado de Elisar Telcontar, se había recuperado. Y eso al final lo plasmé en un ensayo, efectivamente. En un ensayo rarísimo porque es un artículo, o sea, es un ensayo escrito por una historiadora en el 170 de la Cuarta Edad. Una historiadora de Gondor en el 170 de la Cuarta Edad que ahora ya que ha vuelto a ser famoso el juego, decide reconstruir la historia del juego y lo escribe.
Y eso es lo que yo escribí. Claro, es un ensayo. Bueno, tiene forma de ensayo. Es un relato, sí, pero no tiene forma de relato, ¿no? O sea, es una cosa muy Sí. rara. Es una cosa muy rara. Pero bueno, yo me lo pasé muy bien, lo escribí durante el confinamiento. Buena Ahí época para escribir, la verdad. claro, claro, en plan, fue la manera en la que, pues supongo que hice, conseguí ser creativo en algo, ¿no? O sea, la frustración de no poder hacer nada, hice un montón de cosas aparte de esto, pero esta era como un poco el refugio creativo y ya está. Bueno, a lo mejor yo podría compartir aquí algunas imágenes, no sé si, o Pues no, como quieras. si queremos, a ver, yo digo aquí y si yo comparto pantalla y le doy así. Y a ver, un momento. Bueno, A ver. mientras buscas, deciros que acabo de pasaros por ahí el link donde tenéis el ensayo para que le echéis un ojo, porque de verdad que es maravilloso y efectivamente es que lo has definido muy bien. Es un ensayo, pero no es un ensayo, es un relato, pero no es un relato. Aquí se ve, yo estoy compartiendo ya Sí, pantalla. sí, Si te lo tengo pincháis que la meter. cámara. Ahí está, sí. Vale, entonces, bueno, por supuesto, evidentemente, creamos un Mm. juego, o sea, no sé si esto se ve. ¿Se ve ahí? ¿Se ve la Se ve, foto? sí, se está viendo. Sí, sí. Y, y claro, hay piezas de cuero, que es una cosa muy loca. Esto con un artesano del cuero, Gabriel Montalbán, pues diseñamos el juego y con el artista Juan de la Cruz, que también hizo las ilustraciones. Pero efectivamente, si yo pincho aquí, no sé si está viendo, aparece el ensayo. Efectivamente. Entonces, este es el ensayo. Y claro, el título es De Númenor al Reino Unificado en la Cuarta Edad, un análisis de Dunadan a través de Kirja. Entonces, básicamente, pues es el ensayo. Con ilustraciones y de todo, efectivamente. Y Mm. luego hice una cosa de que no ha terminado el proyecto, pero que bueno, hay piezas de madera también, hacemos de todo tipo. Mira, aquí esta foto me gusta mucho, que es la foto con el Accessit, ¿no? De los Alguines. Pero, ¿qué es esto, no? Que es, ¿se ve la Se foto en ve, se está grande? viendo. Sí. Que era un juego de ordenador que empecé a desarrollar junto con otra gente en la empresa para poder jugar online. Así, una especie de taberna y tal. Está muy bien también. Vale, pues, o sea, como veis, es la parte del ensayo, la parte real. De hecho, aquí en este maniquí que tenemos Ah, aquí, sí, lleva ahí el lleva aquí el el juego, estuchito. Sí, 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 claro, sí, el sí. estuchito dentro de las piezas y aquí está el tablero enrollado de cuero, ¿no? Mm, O sea, que existe el juego físico y luego queríamos pero no está terminado, el juego virtual. mm. Nada, o sea, esto. Entonces, tú participaste en el segundo Mentie Kirjan Dilion, el segundo encuentro de los amantes de Kirja Mm. en Astelcom pasada, y la verdad es que fue una pasada, porque era como, eran, ¿no?, torneos, la gente con diferentes rondas, enfrentándose a diferentes personas y tal, en especies simultáneas rápidas, bueno, no simultáneas, ¿no?, partidas rápidas, y luego ya finalmente una gran final que fue Fue espectacular, espectacular, fue una cosa espectacular. brutal. Esto, de hecho, he recalcado una de las frases que tienes, una expresión que tienes en el ensayo, que es Tin vinga ben el tarmase, que es silencio como en la cima del Meneltarma, y es Exactamente, exactamente. exactamente la sensación que había en aquella final, que además iban los dos pum, 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 pum. Sí, 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 moviendo. ficha temporizador todo el rato, hasta que llegó un punto que ya efectivamente ahí estaba el Sí, sí, Team sí. Vinga, perdón, Meneltarmase, y fue una cosa espectacular. Fue, gracias, Diosito, por haberme dejado estar ahí. Sí, además tú estabas nada, o sea, a escasos 40 centímetros, porque estabas como casi. Sí, sí, Bueno, no, estabas estábamos. cerca, está. Sí, sí, sí. Sí, sí, Estábamos todos ahí, haciendo un corrillo porque es que efectivamente era una sí, sí. tensión competitiva, pero es, un poco sobre lo que da vueltas también el ensayo, ¿no? Que es el FEA, es la manifestación Exactamente. de la voluntad, de la fuerza interior, ¿no? Del espíritu de uno mismo, ¿no? Buscando además la belleza del juego. Y es que además es lo que te digo, o sea, esa sensación es exactamente la sensación que tuvimos en la final, porque además estábamos todos sin apartar los ojos del tablero y era Sí, sí. una cosa maravillosa, maravillosa. Sí, 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 sí. Pues eso, o sea, yo si a la gente le apetece, evidentemente puede leer el ensayo Mm. y con eso ya está. O sea, lees el ensayo, te puede gustar más, está traducido al inglés también, se puede, si alguien no quiere leer en inglés, ningún problema.
Y lo puedes leer como una pequeña obra, son 10.000 palabras, porque era lo que las bases del ¿no? premio de ensayo Alfuine permite, y lo lees en un ratito, o sea, no, y además está ilustrado y tal, y mucha. Mm, Y luego además puedes decir, pues yo quiero jugar, claro, como es un juego tan fácil de hacer, porque son una cuadrícula, piezas planas que se pueden montar encima unas de otras o se pueden poner mm, como en vertical, y luego unas piezas que son como las reinas, vamos a decir, solo tiene una eso es. cada, realmente te lo puedes fabricar en tu casa y mucha gente se hace sus tableros de kit ya sin ningún problema, ¿no? Eso también podría ser, y en la siguiente Estelcon o en cualquier otro evento de la Sociedad Tolkien Española, porque hay varios en donde se hacen torneos de Kirja, pues ya podría ser ahí y encima formar parte un poco como de la historia de un juego, porque la gracia era que realmente fuera plausible. O sea, Mm, yo creo que todo el mundo se lo puede imaginar, ¿no? Cuando a ti te apasiona la obra de Tolkien, te gustaría poder escribir un relato o escribir algo, o sea, un personaje o algo, y que cuando tú lo compartieras la gente dijera, me lo creo, podría ser, ¿sabes? No, no me chirría. Claro, esto es meter un juego que explica en parte cuestiones de la historia de Númenor. sí, sí, Hasta, sí. y entonces eso era más complicado porque, claro, tú te lo tienes que leer y tienes que decir, me encaja. Y eso es mucho más complicado porque en cada momento que digo alguna cosa me la estoy jugando que alguien diga, me sacaste, aquí ya me perdiste, ¿no? Mm, Entonces, bueno, yo estoy bastante satisfecho con cómo quedó. Y por supuesto hay, o sea, todo el tema del Adunaico, de los fieles, de la huida de Númenor antes de la Calavez, de cómo en Arnor se trata de una cuestión, en Gondor se trata de otra. Faramir, hay una historia de Faramir y cómo por supuesto jugaba Kirja para entrenar a sus soldados, ¿no? mm. En Ithilien, y entonces llegas hasta, sí, sí, hasta la cuarta edad. Sí, 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 he de decir que el tema, trasladar el juego a una realidad, ¿no? O sea, Sí, alternativa realidad, funciona muy bien. Os recomiendo encarecidamente que leáis ese ensayo porque está muy, muy bien y está efectivamente le da un contexto que dices: "Vale, perfecto, sí, me lo trago 100%, compro 100%". sí, sí, esto podía haber pasado, esto podía haber sido verdad. Efectivamente. Y yo tengo aquí una marcado lo que te he comentado antes de la defensa de Tarmiriel, porque es un pasaje del ensayo que me encanta. Sobre eso, ¿no? Una partida entre Tarmiriel y Ar-Pharazôn o Tarkalion, Claro. Pues que sí, es que al final una manera de introducir el juego en la historia es a través también de personajes históricos, ¿no? O sea, tú no puedes, eh, una obra como la de Tolkien, en la que muchas veces la historia avanza a base de golpes de personajes, ¿no? Y mucho nombre propio que pasa cosas, no podía pretender yo que Kirja fuera un juego plausible sin que hubiera habido el concurso de algunos personajes. Y evidentemente en Númenor, pues hay varios, pero particularmente Tarmide. Entonces, sí, si quieres, o sea, si te parece, puedo leer ese venga, fragmento. lo que te sea mejor. Sí, cuento el contexto y lo leo. Claro, para la gente, que por si acaso alguien todavía no recuerda, hacia el final, o sea, ¿cómo acaba Númenor? Pues bajo las olas, ¿no? Con la Calavez, ¿no? ¿Por qué? Porque Ar-Pharazôn, totalmente seducido por Sauron Gorthaur, pues decide ir a reclamar a los señores del oeste la inmortalidad. Y entonces se monta la armada aquella y va para allá, ¿no? Y era rey un poco impostor forzando el matrimonio con Tarmiriel. Pero en principio el consenso que hay histórico es que Tarmiriel no estaba contenta con ese matrimonio, ¿vale? Entonces, pues no se llevaban bien, etcétera. Y yo dije, y Tarmiriel no estaba a favor de Sauron, ni Mm. muchísimo menos. Porque, bueno, ella viene del linaje y, bueno, estaba Tar Palantir, que antes ya sabía cómo se ha dado cuenta del problema. Bueno, si alguien quiere ver la genealogía de los reyes de Númenor y ver quién va cambiando de opinión y tal, que vea los últimos reyes y reinas porque hay cosas curiosas, ¿no? Pero estamos al final. Y entonces, deja que lo vea por aquí, a ver, este es el paper este. Vale, entonces, eh, yo creo una leyenda, ¿vale? Ahora no te estoy viendo el careto, Fernando, porque estoy con No pasa mi nada. esto. Y entonces dice así, son 4 párrafos, o sea, es que tampoco hay que... em, básicamente la historia es que Alfonso quería tener a Tarmiriel en su presencia y Tarmiriel decía, yo soy reina directa de la línea de Elros Tar Miniatur
tú no tienes poder sobre mí, ¿no? Pero como Ar-Pharazôn empieza a amenazar con sacrificios humanos, recordemos la historia truculenta al final de la Sí, Segunda sí, Edad, sí. ¿eh? Pues entonces ella finalmente accede y, y accede, digamos, quien gane a un juego de Kirja decidirá si tiene que conceder o no la presencia de la otra persona, ¿no? Y entonces dice así: se cuenta que en este tablero de Kirja se enfrentaron dos fuerzas poderosas y que cada jugada era una expresión de una gran voluntad, y a los que se les permitía presenciar cada día esta partida interminable, pues no tenía fin. Decían después que era presenciar de un lado la locura y el control y del otro la música y la paz. Pero no se atrevían a decir más por miedo a ser acusados de traidores. Y se canta que Tar Miriel entretuvo a Tar Calion día tras día y lo mantuvo alejado de sus objetivos de asaltar por la fuerza las tierras imperecederas. Tal era el fea de Tar Miriel y tal la atadura a Kirja de Tar Calion, hasta que Sauron Gorthaur, temiendo que sus planes fueran desbaratados, conminó a Tarkalion a talar el árbol blanco, Nimloth el Bello, y así sucedió. Que el vástago de Celeborn, vástago de Galathilion, vástago de Telperion de Yavanna, fue talado, y su madera prendió y chisporroteó como un humo negro en el templo oscuro de Sauron Gorthaur. Y cuando tras esto Tarkalion volvió a buscar a Tarmiriel en la sala del juego de Kirja, se encontró la silla vacía y en el tablero la Halla Kirja de la reina, con forma de Nimloth, ennegrecido y corrupto, en la misma posición en la que el día anterior había brillado reluciente y majestuoso en mitad del tablero. Tarkalion quedó en un silencio sobrecogedor, abandonó la sala y no osó volver a solicitar la presencia de Termiriel, ni se volvieron a ver mientras caminaron entre los mortales. Bien. Maravilloso. Es que me encanta. Es que esto me parece un muy buen ejemplo de cómo efectivamente este juego está, o sea, este ensayo integra totalmente el juego que está, digamos, creado in situ, ¿no? Lo integra perfectamente y te dices, vale, sí, es que es perfectamente posible y podría haber ocurrido perfectamente. Dime que no, niégamelo si tienes valor. A ver, estamos subcreando Efectivamente. constantemente en la Tierra Media. ¿Por qué no vamos a hacer algo así? O sea, que Sí, es que sí, sí, no. tampoco... Adelante su creación siempre. Muy Eh, bien. Pues bueno, yo no tengo más preguntas al respecto porque iba a decir lo del Kiria Palantirion, pero ya lo has Sí, lo mete, adelantado tú. sí, Entonces, eso. Oye, cualquier persona que esté planteando a lo mejor montar un torneillo o alguna cosa, hay videotutoriales que me escriba o que me contacte. hmm, Y porque bueno, el además, juego, porque el juego se puede comprar, este juego, pero o sea, esto es una cosa artesanal, hechos a mano, todas las piezas, el cosido del estuche, el tablero, se enrolla de un cuero muy fino, pintado, o sea, grabado y pintado a mano todo. Y lo que hago yo a veces a principios de año, bueno, ahora podría ser el caso, es decir, ¿quién quiere? Y entonces en plan, pues 7 personas, 6 personas, todos van con su número de serie, además uso la numeratura, tú lo sabes, ¿no? sí, lo he Hexadecimal, oído. élfica, porque los elfos cuentan de 6 en 6, pues entonces hay un sistema que, con lo cual, si alguna vez se pierde alguno de estos juegos, se puede saber, porque yo tengo el registro de quién era, porque Mm, esta persona y el número, ¿no? Y ya está, y entonces yo hablo con este artesano y le digo, venga, 2 más o 3 más, y entonces él se pone y los termina, pero realmente la gracia no es, bueno, o sea, si alguien quiere el juego en cuero, perfecto, pero la gracia es que la gente se anime a organizar pues pequeños torneos, imprimiéndoselos en casa, reutilizando materiales, con fichas parecidas y tal, y entonces hacer crecer un poco la afición del juego. ujú. Yo mismo he de decir que este año pasado me he hecho mi, Sí, sí, mi sí. juego de Kiria a falta de tablero, pero recordemos, por cierto, que igual viene bien también comentarlo, que ni siquiera hace falta un tablero para jugar al Kiria, ¿verdad? Puedes tener una sola ficha que te presenta virtualmente, ¿no? Un tablero que es el Claro. Sad Deithilien. Exacto, sí, eso es de las cosas que más me gustó del ensayo. Me imaginaba a Faramir habiendo aprendido de Kirja, pues cuando estaba explorando, ¿no? En la biblioteca de Gondor, de Minas Tirith, ¿no? Y a lo mejor habría descubierto el juego y habría dicho, esto se perdió, pero ¿por qué se perdió este? Además, claro, para Faramir, que viene de Númenor, o sea, Claro. con la nostalgia de Faramir por Númenor, seguramente en secreto lo rescataría, ¿no? A espaldas de Denethor. Y entonces,
claro, cuando estás de campaña, estás ahí hostigando a los Haradrim que vienen por el sur y tal, pues seguramente lo último que estás pensando es un tablero que puedas poner tranquilamente, ¿no? Tienes que aprovechar cualquier superficie. Entonces se me ocurrió que efectivamente con una sola pieza, no una pieza de Kirja, sino una especie de el sat significa espacio en cueña, ¿no? Entonces tú deberías poder imaginarte la cuadrícula invisible de 5x5, 6x6 o lo que se decida, ¿no? Y al principio cuesta, porque tú ves solamente la casilla central, ¿no? Claro, Em, sí. pero en cuanto empiezan a aparecer las primeras piezas, la persona es capaz de ya ver la cuadrícula, ¿no? O sea, rellenar y ver, y es una pasada. Para mí es la forma más pura de Kir, ya que es simplemente colocamos el SAT. Entonces, en el ensayo se habla de que Faramir lo inventó con un humilde trozo de pizarra, seguramente, que usaría, pero que cuando, claro, recobró el prestigio, el juego del prestigio, la gente de la nobleza empezó a encargar Sati, que es el plural de Ithilien, pues de plata, de oro, ¿no? O sea, pero bueno, no como Faramir lo había usado, pero claro, cuando algo se pone de moda, pues entonces si hay Sí, dinero y entonces eso hace que incluso ni siquiera necesites el tablero. efectivamente. O sea, jugar un juego de tablero sin tablero. Ojito, al tema. Bueno, pues por mi parte ya estaría todo. Joder, pues Así que, fantástico. Orome, si quieres despedir el programa, ya que es tuyo. Me acerco por aquí de nuevo. He de decir que en el encuentro interesmiálico que hicimos en Edelon también estaba el Kirja y hubieron unas cuantas partidas. Y es que ya al final es algo que si hay juegos de mesa, tiene que haber Ya, un Kirja. Claro. sí, además se presta, o sea, no dura mucho, si quieres no dura mucho, puedes hacerlo 5x5, sí, sí. Pues yo estoy súper agradecido que la ST lo haya incorporado un poco a sus actividades y tal, porque es una cosa muy blanca, es una cosa muy ingenua, o sea, muy... Pero es como suma un poco en ese transportarnos a la Tierra Media, pues funciona genial. Y yo estoy encantado y el juego tiene su propia vida y muy bien. Me lo llevaré seguramente, bueno, yo ahora me voy a unas semanas a Suiza, voy a estar en Ginebra y 4 semanas por intentar recuperar mi nivel de francés, que lo perdí más o menos por la época de que conocí la ST. Una Casualidad. cosa por la otra. O sea, creo que al año siguiente tuve una inmersión y luego para abajo. Y es una pena porque las lenguas son patrimonio cultural maravilloso. Y bueno, total, que voy a una casa de unas amistades de la familia y tal, y me van a dar clases particulares y tal. Pero claro, evidentemente yo tengo que aprovechar que estoy en Suiza para ir de misión diplomática de la Sociedad Tolkien Española, para conocer la Sociedad Tolkien en Suiza, que es una cosa un poco rara. Bueno, no rara, es diferente, ¿vale? No tiene muchos años, a lo mejor tiene 7 u 8, y está dividida entre lo germanófona y la francófona. Y entonces no tienen concepto de esmial y tal. Y voy a ver si conozco gente, me voy a alguna reunión, participo en alguna actividad, me llevo a mi Kirja, ¿sabes? Enseño, a veces muestro cómo se juega. Cuélales el Kiria. Igual conseguimos hacer un Kiria, torneo Kiria Sí. intersociálico, ¿eh? A ver qué tal. De momento, Interpropiedades. de momento las primeras interacciones, yo creo que me ha tocado un tipo un poco rarillo, que ya hay que decir eso en la ST, en plan, porque algunos somos rarillos. Pero ha sido como una cosa, ha sido un poco extraño, porque yo decía, sí, tenemos el Esmeralda de Arnor, que hizo una diada de Kirja, y esta persona decía, no se puede llamar Arnor, Arnor es Alemania, como todo el mundo sabe, y Gondor es Italia, y es como, te voy a explicar que los esmiales en la serie de Tolkien se llaman como les da la gana, como por ejemplo Hammock, que ni siquiera es de la Tierra Media, es el único esmial de la ST que no es un lugar de la Tierra Media. Entonces, no hemos empezado con buen pie, pero yo voy a ir, eso, diplomático, o sea, totalmente sí a todo para disfrutar de Tolkien en Suiza, que además, como sabéis, pues el propio Tolkien tuvo un viaje bastante curioso por Suiza. Pues sí, como estuvimos hablando además en el episodio anterior del Cuerno y la Pipa con Kirdan, que también fue una gozada escucharla hablar efectivamente en las facciones del Hobbit. Ya me lo leí, ya me lo leí. Si no lo tenéis, compradlo porque merece muchísimo la pena, tanto la parte de Kirdan como la de Gimli.
es una maravilla. Y es muy fácil de leer, además se hace muy ameno y se lee muy bien. Buah, yo me lo leí en 3 tardes, vamos. Pues nada, bueno, igual dentro de unos años tenemos aquí el Mundial de Kirja entre las sociedades Tolkien del Por mundo. favor, por favor. Yo creo que habría que hacer un torneo de tiro con arco, o sea, la parte como deportiva, de puntería, no sé qué, y de Kirja. O sea, no sé, algo hay una cosa. Y yo Sería ya un buen... yo ese día ya me retiro. Ya Sí, digo, sí, sí. joder, ya todo. Sería ese un buen mensana incorpore sano, ¿eh? O sea, Sí, efectivamente. No, Y sí, sí. además el tiro con arco es mucho de coco, ¿eh? Ya os digo, pues si alguien lo estaba dudando, la parte psicológica. Pero quería, claro, a tope. Pues hoy ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por invitarme. No, que va, muchas gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos y a Thranduil también, que bueno, tiene las puertas abiertas, el compañero de Twitch. Y que bueno, tiene Pop Tolkien, para los que no lo sí, conozcáis, que Pop seguro que Tolkien. sí. Ahí está la camiseta. Yo siempre vengo haciendo publicidad. El otro día no lo dije, pero en el Pop Tolkien salí con con el uniforme nuevo que tenemos los de Gondolin. Pues bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias a los participantes y a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla. Y nos vemos en el próximo mes en un nuevo episodio del Cuerno y la Pipa. Un saludo a todos. Hasta luego.